estimados profesores, alumnos presentes. Tal como dijo el profesor, voy a tocar el tema de implementación de un laboratorio de control de calidad de materias primas en la Escuela de Ingeniería Textil y de Confección desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, les presento a mi grupo de trabajo, ¿ya? El grupo de trabajo que ha trabajado conmigo durante estos meses. Tenemos al ingeniero Reina Ramos, Julio Alberto, como miembro docente, a la profesora Nancy Barreda de Miranda como miembro docente, a la profesora Ana María Medina, y como colaboradores a los alumnos Giovanna Clemente Capcha, Yesenia Limay Arévalo y Elvira Núñez Vargas. ¿Cómo se justifica este estudio? Yo como profesor de control de calidad textil en la Escuela de Ingeniería Textil y de Confecciones, tengo siempre la limitación de que no tenemos un laboratorio, ¿no? En el cual el alumno pueda experimentar y conocer los materiales textiles que se utilizan en la industria. Al hablar de materiales textiles y de materias primas de la industria textil, me estoy refiriendo a la fibra, al hilo y a la tela, ¿no? Tanto la fibra como el hilo y la tela pasan por ciertos procesos o filtros en la industria textil para verificar su calidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fibra. ¿Qué es importante en la fibra? Sabemos que en una fibra textil natural, por ejemplo, es muy valorada la longitud de la fibra, ¿no? Y sabemos que en Perú hay diversas clases de fibras naturales. Pensemos en la fibra de algodón, ¿no? Entonces, fibra de algodón tenemos el algodón Tanguis y el algodón Pima. Ambos algodones son de fibra larga, pero el algodón Pima tiene la fibra más larga, o sea, es un algodón extraordinario, ¿no? Pero para poder verificar la longitud de la fibra necesitamos instrumentos, ¿no? Instrumentación, y esos instrumentos no los tenemos. Entonces el alumno no tiene a disposición, el estudiante, esos equipos con los cuales puede verificar realmente la longitud o las características de los materiales, ¿no? También, por ejemplo, el tema de los hilos, ¿no? La regularidad de los hilos, que es una característica también que es muy, muy valiosa. La finura de la fibra o las resistencias de las telas. Entonces, lo que voy a mostrar más o menos es lo que hemos hecho en el estudio durante estos meses es conocer los equipos que se utilizan, describirlos principalmente y valorizarlos, ¿no? Valorizarlos también, porque tengo una proyección del costo de cuánto más o menos valdría implementar un laboratorio, ¿no? Acá para que los alumnos puedan tener acceso a ese laboratorio y se pueda hacer incluso investigación, que es lo que no tenemos, porque actualmente lo que estamos haciendo es recurrir a laboratorios de otros lugares o hacer pequeñas visitas. Entonces eso realmente no beneficia al alumno, ¿no? O sea, el alumno tiene ciertas falencias que el profesor trata de llenar con la teoría y la explicación, pero la competencia en realidad no se alcanza mientras no tenga un conocimiento práctico del tema, ¿no? Entonces, los objetivos del estudio son definir las características básicas del laboratorio de materias primas, definir los equipos a usar para las pruebas de fibras, los equipos a usar para las pruebas de hilos, para las pruebas de telas, brindar información acerca de cada uno de los equipos, ¿no? Definir el horizonte del tiempo en que se podría implementar un laboratorio y definir la inversión necesaria del laboratorio. Entonces, este tema en realidad es muy importante para la escuela, ¿no? Hace poco he participado con un grupo de profesores en un proyecto que es el proyecto de ProCalidad, ¿no? Nos hemos presentado y hemos obtenido un financiamiento, ¿no?, para comprar algunos equipos. Entonces, de estos equipos que menciono acá, ya hemos conseguido financiar
por lo menos unos 3 o 4, ¿no? Que ya los vamos a tener. Porque el financiamiento que obtuvimos por ProCalidad fue de 650.000 soles, pero no solamente incluye compra de equipos, ¿no? Ni tampoco compra de equipos solo de materias primas, sino incluye, por ejemplo, compra de equipos para trabajar diseño, compra de equipos para análisis de materias primas y también incluye algunas capacitaciones. Pero por lo menos estamos avanzando. Por ejemplo, este equipo, el Double Com Sorter, es un equipo que sirve para alinear la fibra, ¿no? O sea, la fibra, cuando llega al laboratorio, al lugar de trabajo, llega desalineada, llega en todo sentido, o sea, llega desordenada. Para poder analizar la fibra y ver la longitud de la fibra, nosotros necesitamos peinar la fibra para que esa fibra esté en un solo sentido y luego llevarla a una máquina, ¿no?, que es el equipo que se encarga de medir la longitud de la fibra. Entonces, este es uno de los equipos, ¿no?, que sería necesario, por ejemplo, implementar en el laboratorio. Luego tenemos el Airflow. El Airflow es un equipo que sirve para medir la finura de la fibra. ¿Ya? Sirve para medir la finura de la fibra. ¿Ya? Lo que sucede es que las fibras naturales generalmente son fibras que tienen diversas finuras. O sea, en un puñado de fibra hay fibras de diversa finura y la finura que se obtiene generalmente es un promedio. Y entonces ese promedio de finura, de fibra, se obtiene con este equipo, ¿no?, que es el Airflow. Luego tenemos el Count Analyzer, ¿ya?, que es un equipo que sirve para medir, para titular el hilo, ¿ya? Para titular el hilo. Es el Count Analyzer, que también es un equipo que con el cual debería contar el laboratorio. También tenemos un equipo que se llama Climatest, que es necesario contar, ¿no? El Climatest es un equipo que sirve para aclimatar el material a ciertas temperaturas, ¿no?, y a cierto grado de humedad. O sea, es un equipo importante para ciertas pruebas de calidad que se realizan en confecciones. Hay que tener en cuenta que el laboratorio textil que se utilice para hacer pruebas de calidad en los textiles tiene que tener ciertas características de humedad y de temperatura relativas, ¿no? Porque las pruebas que se hacen se tienen que realizar a una temperatura específica, ¿no? La temperatura a la cual debe estar el laboratorio es de 21 grados centígrados y el porcentaje de humedad es del 65%. A esa temperatura y porcentaje de humedad se realizan las pruebas de calidad. Eso quiere decir que si nosotros realizamos en nuestra tela una prueba de calidad acá en Perú y tenemos un cliente, supongamos que es de Inglaterra o de Estados Unidos, ese cliente también podría hacer sus pruebas de calidad del material que nosotros tenemos, pero en sus laboratorios, pero a la misma temperatura. Lo que sucede es que los materiales textiles son muy... La reacción de los materiales textiles es muy variable dependiendo de la humedad y de la temperatura a la cual estén los materiales. Entonces, las temperaturas tienen que ser las temperaturas estándares, ¿no?, definidas para las pruebas de calidad. Este equipo, por ejemplo, conocido como Electronic Twist Lab, es un torsiómetro. El torsiómetro es un equipo que se utiliza para medir la torsión del hilo, ¿no? ¿Cuántas vueltas por metro tiene el hilo, por ejemplo, ¿no? Supongamos 520 vueltas por metro. Quiere decir que esa es la torsión, ¿no?, de 520 vueltas por metro. O lo puedo sacar también en centímetros, ¿no? 10 vueltas por centímetro, supongamos. Esa es la torsión del hilo. El hilo tiene una torsión, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos también un torsiómetro, ¿no? O sea, estoy describiendo brevemente los equipos. En el estudio, lógicamente, la descripción de las características y lo que hace cada equipo es más profunda, pero espero que al describirles ustedes tengan una idea de cómo funcionan, ¿no? Por ejemplo, este equipo lo que mide es el Crease Recovery Tester, lo que mide es el grado de arrugabilidad de la tela. Ustedes saben que hay telas que se arrugan y telas que no, ¿no? Para eso hay que verlo con un equipo especial. Este equipo sirve para ver eso, ¿no? ¿Qué hacemos?
se dobla la tela, se le coloca un peso específico durante unos minutos, luego se retira la tela y se coloca en el Crisp Recovery Tester. Y lo que va a medir es la reacción de la tela y el ángulo de recuperación de la tela. Si la tela no se recupera, quiere decir que se arruga muchísimo. Pero si la tela, luego de ejercida la presión, se endereza, o sea, eso es sinónimo de que la tela no se arruga, ¿no? Hay láminas que no se arrugan, tú las puedes doblar, presionas y no se deforman. Por ejemplo, ¿qué característica tiene el papel? ¿Se arruga o no? ¿Ah? Le pongo un peso y ¿qué pasó luego? No se recupera, ¿no? Pero hay telas que sí se recuperan. Entonces, este equipo sirve para medir esa recuperación, ¿no? Es el Crisp Recovery Tester. Luego tenemos esta máquina, Ice Peeling Snagging Tester, que es una máquina que sirve para medir el grado de pilosidad que se genera en el material, o sea, el peeling. El peeling es ese pelo que se genera en las prendas por el uso. Yo coloco la tela dentro de estas cajas y estas cajas empiezan a girar, ¿ya? Como unos brazos giratorios, se empiezan a mover por un número determinado. De acuerdo a la prueba estándar, luego se retira la tela y se la revisa contra unas fotografías. Si se genera el peeling, es una tela que tiene poca resistencia al peeling. Si la tela todavía se mantiene tal como la hemos ingresado, quiere decir que tiene un grado de resistencia 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa característica tiene este equipo. Realmente los equipos que se utilizan en la industria textil son muy sofisticados. Lo que se trata de hacer, en general, es de imitar lo que ocurre en la naturaleza, pero de manera acelerada, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Ustedes saben que un producto textil, por el uso, ¿qué ocurre? Se desgasta, ¿no? Por ejemplo, esta zona de un terno, si el material no es bueno, se va a desgastar y se van a generar bolas. La zona de los cuellos, por ejemplo, ¿no? Es una zona que generalmente se desgasta muy fácilmente. Entonces, eso se tiene que evitar con las pruebas textiles, los roces o los frotamientos, ¿no? Pero de manera acelerada. Luego tenemos los dinamómetros, ¿no? ¿Qué mide el dinamómetro? El dinamómetro, ustedes han visto, ya hay un equipo, ¿no? Un dinamómetro grande en máquinas y herramientas. Ese dinamómetro es un par de mordazas, ¿no? Que sujetan a la tela y que luego empiezan a separarse, ¿no? Entonces, eso está conectado a un sensor que te indica, por ejemplo, la resistencia de la tela, ¿no? Con qué fuerza esa tela ha sido necesaria aplicar para que se rompa, ¿no? Entonces, ese equipo, que es el dinamómetro, que es sirve para verificar la resistencia del material textil, de la tela. ¿Ok? La tela se corta en tiritas, se muerde con las mordazas y luego esas mordazas empiezan a separarse y generan la rotura del material. Otro equipo que es muy interesante es se llama eclatómetro. También mide la resistencia del material, pero mide la resistencia del material de una forma bien curiosa. Pensemos nosotros en un paracaídas, ¿no? Que nos arrojamos en un paracaídas del avión y se abre el paracaídas. Ese paracaídas tiene fuerzas en todos sentidos, ¿no? O sea, las fuerzas del viento, ¿no? Contrarias, ¿no? Cuando caes. Entonces, hay muchos materiales textiles que soportan fuerzas en diversos sentidos. O sea, los materiales textiles no solamente soportan fuerzas verticales y horizontales, sino soportan fuerzas en diversos sentidos. Entonces, ese equipo lo que hace es simular esas fuerzas, ¿ya? Simular esas fuerzas para verificar la resistencia de la prueba de la tela al estallido, se llama. A esta prueba se le llama resistencia al estallido. ¿Cómo funciona? Funciona con líquido o glicerina que ingresa acá. Acá ingresa líquido o glicerina a esta cabina, ¿no? A esta cavidad. Sobre esta cavidad hay una capa de un material parecido al caucho, ¿no? O sea, como un globo, un material que se infla. Y sobre esa goma se coloca la tela. Entonces aplicamos el líquido y ¿qué sucede con esa goma que está acá? Se hace como un globo. En el momento en que rompe la resistencia de la tela revienta, ¿no? Entonces eso está conectado a un sensor que mide la presión e indirectamente te mide la presión a la cual la tela se rompe.
o revienta, ¿no? Por el estallido. Entonces es muy interesante esta maquinita, o sea, simula esas fuerzas, ¿no? O sea, un material textil está sujeto a muchas pruebas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una persona que es gordita, ¿no? Y le gusta colocarse pantalones bien apretados, ¿no? Como el denim. Eso puede explotar, ¿no? Es la resistencia al estallido. Pensemos en un paracaídas, o pensemos también en una bolsa de compras de una ama de casa, ¿no? Que rellena la bolsa y puede explotar. Entonces sirve para medir eso. Luego también hay otro equipo que se llama dinamómetro de Elmendorf, que es un equipo que funciona con energía cinética, o sea, tiene velocidad, gira así. Lo que sucede es que hay resistencias al rasgado, ¿no? Las cosas se desgarran, pero generalmente se desgarran cuando nosotros hacemos movimientos rápidos y fuertes, ¿no? Supongamos yo giro acá y se engancha mi manga en el taburete este. ¿Qué sucede? Si la tela no tiene resistencia, se desgarra y se rompe. Pero para eso se necesita velocidad, ¿no? Entonces este equipo, que es el dinamómetro de Elmendorf, lo que hace es simular eso, ¿no? Gira con una fuerza y rompe la tela, ¿no? Esa fuerza es grabada por el sensor, ¿no? Este es el dinamómetro. ¿Ok? Hay analógico y hay electrónico, ¿no? Bueno, y este es el universal, ¿no? El dinamómetro universal, que generalmente sirve para hacer movimientos nada más de rotura simples en los dos sentidos, ¿no? Al hilo y a la trama del material. Otro equipo también interesante que se utiliza en la industria es el perspirómetro. ¿Para qué sirve el perspirómetro? ¿Alguna idea? El perspirómetro se utiliza. La tela tiene una característica que se llama solidez. O sea, las telas, los materiales textiles pierden color con el paso del tiempo, por diversas razones o agentes. Por ejemplo, uno de esos agentes es la transpiración. El perspirómetro es un equipo que sirve para medir la resistencia a la transpiración de la tela. Para eso se tiene que simular la transpiración del ser humano, ¿no? Crear, por ejemplo, un compuesto químico alcalino y crear también un compuesto químico ácido. Porque hay seres humanos que tienen sudor alcalino y hay seres humanos que tienen sudor ácido. Entonces el material textil tiene que estar preparado para soportar ambos sudores. Y se hace la prueba, ¿no? Y se simula en un horno con calor, etcétera, con presión, y luego se revisa para ver qué es lo que ha sucedido con el material. También sirve este mismo equipo para medir la resistencia, la solidez al agua de mar, porque el agua de mar también afecta al material, ¿no? También se simula también el agua de mar con sal, ¿no? Cloruro de sodio y otros elementos. También existe material para medir la resistencia al agua clorada, este mismo equipo al agua de piscina. Y probablemente también a la saliva. Ustedes saben que hay pruebas también de resistencia a la saliva. Los niños, los bebés, generalmente tienden a lamer la prenda, ¿no? Entonces la saliva es una enzima, y esa enzima por naturaleza es corrosiva de materiales naturales, ¿no? La enzima destruye los materiales, ¿no? Los asimila. Entonces si la tela no tiene resistencia también se va a destruir. Entonces este es un equipo que sirve para todo eso, ¿no? Es el perspirómetro. El otro es el incubator. El incubator es un horno, ¿no? Que sirve para simular calor, ¿no? Y acelerar los procesos de calor. Crockmeter es un instrumento que sirve para medir la resistencia al frote. Es un brazo móvil que tiene un dedo sobre el cual se le coloca una tela blanca que se va a frotar contra el material textil y luego se va a revisar para ver el grado de migración del color sobre la tela blanca, ¿no? Se hace esa prueba tanto en seco como en húmedo. Luego tenemos el Xenon Lab, que es también otro equipo que se utiliza para verificar la resistencia del material, la solidez del material a la luz. La luz influye mucho en los materiales textiles, los cambia de color. Entonces, hay materiales que son teñidos con teñidos especiales para que soporten, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en productos textiles como cortinas, ¿no?
una cortina tiene que tener una alta solidez a la luz, porque es siempre un material que está frente al sol. Entonces tiene que soportar la solidez. Ese es otro equipo, ¿no? El Wascator es una lavadora, ¿no? Las lavadoras se utilizan para hacer pruebas de encogimientos, ¿no? O sea, a esas pruebas se las conoce como pruebas de estabilidad dimensional, ¿no? Encogimientos, revirados, que son deformaciones que sufren los materiales textiles en su uso. Una secadora también para pruebas de encogimiento. El planofil es un equipo que sirve para verificar la regularidad del hilo visualmente. O sea, se enrolla el hilo y luego se lo observa visualmente y se lo compara con fotos. Y de allí se obtiene el grado de regularidad del hilo. Hay equipos más sofisticados, ¿no? Mucho más grandes. Por ejemplo, el Buster es un testeador de hilo que funciona automáticamente y te arroja el grado de irregularidad del hilo automáticamente, ¿no? Y te dice cuánta irregularidad hay por kilómetro de hilo, etc. Pero el planofil es un equipo simple que sirve también para medir regularidad. El auto wash o landerometer es un equipo que sirve para medir la solidez de la tela al proceso de lavado. O sea, cuánto cambia la tela en el proceso de lavado. Como pueden ver, son muchos equipos, ¿no? Son muchos equipos. Estoy tratando de ser lo más rápido posible con la descripción esta. Por ejemplo, el Micronaire mide la finura de la tela, pero utilizando un método indirecto. ¿En qué consiste este método? En introducir aire entre la fibra. Entonces la presión que se genera indirectamente te indica si la fibra es fina o es gruesa. ¿Qué pasa? Cuando la fibra es fina, la presión es mayor, y cuando la fibra es gruesa, la presión es menor. Entonces la presión indirectamente te indica si la fibra es fina o gruesa. O sea, la fibra gruesa tiene moléculas más gruesas, y si tú le inyectas aire, el aire va a penetrar entre las moléculas gruesas, ¿no? Entonces la presión que se va a generar es débil. Pero si la fibra es fina, si tú inyectas aire entre las fibras, el aire va a generar una presión porque es casi impermeable la fibra fina. Entonces, indirectamente la presión te indica la finura de la fibra. O sea, son métodos indirectos para calcular la finura. Este es, a grandes rasgos, una descripción de cómo debería ser el laboratorio, ¿no? Más o menos unos 11 metros de largo por 7.5 metros de ancho. Es una proyección que sería una recomendación para tener un laboratorio adecuado acá. ¿Ya? Lo que pasa es que el laboratorio tiene que ir creciendo, y lo que he descrito es solamente un equipo mínimo, ¿no? Entonces si queremos crecer bien, deberíamos empezar con un buen laboratorio, ¿no? O sea, por lo menos un buen espacio, ¿ya? Para ir instalando los equipos, ¿no? Entonces, dentro del laboratorio estaría su área de corte, ¿no? El área en la cual se mide la estabilidad dimensional, que es, por ejemplo, cuánto se ha reducido la tela luego del proceso de lavado, etc. ¿Ok? Y las áreas específicas con sus distintas máquinas que estarían en los extremos, ¿no? Los testeadores o las máquinas que les he mostrado, ¿no? Los equipos que les he mostrado estarían ubicados a lo largo de los lados más grandes del laboratorio. Pero aparte de esa área, necesitaríamos también aparte un área de lavado. El área de lavado no puede estar dentro del laboratorio, porque esa humedad que genera el lavado podría perjudicar la humedad, y la temperatura, por ejemplo, de la secadora, pueden perjudicar la temperatura de 21 grados centígrados y el porcentaje de humedad relativa del espacio. Por lo tanto, el área de lavado debería estar fuera, ¿ya? O sea, aparte del laboratorio con sus máquinas, tendríamos el área de lavado, que tiene aproximadamente 3.4 metros por 3.4 metros. O sea, no es muy grande. Bueno, también necesitamos una caja de luces, ¿no? Pero tenemos, creo, una caja de luces ya actualmente. Profesora Nancy, tenemos una caja de luces ya, ¿no? En el otro laboratorio. ¿Ok? Y finalmente, acá
un promedio de costos de los equipos, podemos ver allí que en soles, más o menos en esos equipos que es descrito, tendríamos que invertir 1.056.371 soles para la compra de equipos, ¿no? ¿Ok? Y a eso todavía tenemos que sumarle instalación y otros costos adicionales. ¿Ya? O sea, suponiendo equipos 1.056.000 más una infraestructura aproximada de 200.000, que habría que profundizar un poco más, así viendo instalaciones, etcétera, más unos 40.000 soles en mobiliario, tendríamos 1.296.371.4 soles, ¿no?, de inversión. Ok, esos son los resultados de la investigación. Creo que hay mucho más por investigar todavía y por profundizar. De repente el tema del espacio, los equipos, las conexiones eléctricas, etcétera. Pero ese es el avance que hemos tenido durante estos meses. Si tienen ustedes alguna pregunta acerca de algún equipo, algún comentario, le agradecería para... Sí. ¿Se ha hecho ya el pedido de la facultad? Hicimos pedido hace unos meses, se han comprado algunos equipos, pero como tenemos, lo que sucede es que las necesidades son un poco compartidas, ¿no? Hay un laboratorio de tintorería y, por ejemplo, la caja de luz está en el laboratorio de tintorería, pero también debería haber un laboratorio de materias primas, ¿no?, en el cual también se tiene que usar de todas maneras una caja de luz. Entonces, hay equipos que son compartidos. Hay algunos ya que que deberían empezarse los procesos de compra este mes que viene, probablemente por el tema de ProCalidad, porque hemos ganado un concurso de ProCalidad y ahí hay un presupuesto que ya debería empezar a utilizarse, ¿no? Eso, estamos en coordinaciones con ProCalidad, porque en cualquier momento ya ellos empiezan a comprar. Parece que el mismo ProCalidad va a hacer las compras, ¿no? ¿Hay algunos que están en compra también ahí? Sí. Y hay algunos porque hicimos una lista de pedido que solicitamos ya a la escuela, ¿no?, anteriormente. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún alumno? Bueno, es que este solamente es un proyecto, ¿no? No es algo que esté ejecutándose. Lo que sí hemos conseguido es el financiamiento de 4 equipos, ¿no? 4 equipos. El perspirómetro, por ejemplo, lo hemos conseguido, el incubator, ¿ya? Y también hay 2 equipos más que se van a... Esos yo pienso que podrían estar utilizándose en unos 4 meses aproximadamente. Sí, sí se venden acá. Tenemos que Química Suiza los importa. Química Suiza los importa. Luego hay una marca Mesdan también que importa, pero son bastante caros, ¿no? Son muy caros. Como pueden ver ustedes los precios, ¿no? Son carísimos. Lo que habría que investigar es la posibilidad de importarlos directamente también, ¿no?, que ahorraríamos muchísimo, porque, por ejemplo, miren, este equipo, veamos acá, este equipo, por ejemplo, este equipo es súper simple, es un equipo mecánico que incluso se puede hacer acá, el Crockmeter. ¿Cuánto cuesta? Veamos acá. El Crockmeter cuesta 6.608 soles, ¿no? Pero es un equipo totalmente mecánico prácticamente, ¿no? ¿Ya? Sí, miren, es un equipo que funciona, es una manivela que tienes que girar 10 veces y genera un frote, y el equipo cuesta 6.600 soles. Así, ¿no?, los precios de muchos de los equipos deben estar muy inflados también. Pero habría que ver, ¿no? Por ejemplo, Perspirometer. Este equipo es un equipo que tiene unas placas acrílicas. Estas son placas acrílicas que son como unos vidrios.
un peso de 5 kilos y se trabaja con un horno, pero solamente venden el perpirómetro. ¿Cuánto cuesta ese kilo? Es de este tamañito, ¿no? De este tamaño, de este alto, ¿no? ¿Cuánto cuesta el perpirómetro? 4.248 soles, ¿no? ¿Ok? Esos son los precios. Bueno, el tema pues es ver cómo conseguir el financiamiento, ¿no? Lo que sí, pues, obtenemos las garantías del caso, ¿no? No estamos tampoco, cuando compramos a un buen proveedor, lógicamente, nos evitamos el tema de la investigación y de las pruebas, ¿no? Y el tiempo que puede consumir también hacer todas esa investigación y fallar también, ¿no? Porque son materiales se ven simples, pero también los materiales que se utilizan, a veces nosotros, acá en Perú no hacemos ni agujas de coser, ¿no? O sea, agujas de máquinas de coser no hacemos en Perú. No tienen la resistencia como para, por ejemplo, utilizarse en una yuki, entonces, eso hay que tener en cuenta. Así es. ¿Ok? Muchísimas gracias.